Buenas a todos, gente. Empezamos entonces con el análisis del primer texto del segundo módulo, texto literario, de esta escritora, Sarah Beaver Hale. Vamos a ver entonces este cuento, Prejuicios, que fue publicado en este libro, Bocetos del carácter estadounidense, de 1831. Y vamos a empezar por ahí, por el título. Estos son bocetos, es decir, que el título está indicando de qué género son los textos y van a tratar el tema del carácter estadounidense, el carácter nacional. Este tipo de título entonces es remático y temático al mismo tiempo, sí, remático porque se refiere al género, a un género como bocetos, y temático porque va a hablar de un tema. Lo primero que aparece entonces es un epígrafe delante del texto. El epígrafe era algo muy común en la literatura de los siglos XVII, XVIII y XIX. Prácticamente todos los capítulos de novelas y los cuentos, ensayos, poemas a veces, etc., se usaban epígrafes, de modo que era prácticamente una obligación. Este epígrafe entonces es de Lord Byron, el poeta romántico inglés, uno de los autores ultra canonizados, y en general las citas eran de autores muy conocidos. En este caso la autora no nombra la fuente, es decir, de qué texto de Byron se trata, cosa que tampoco era obligatorio, y entonces el epígrafe dice lo siguiente: ¿qué te ha sucedido? En tus ojos huecos y mejillas sin color, y en tu gesto inquieto, la ira, la pena y la conciencia parecen en guerra para desolarte. Bien, tenemos entonces tres ideas: ira, pena y conciencia, que supuestamente entonces pueden aparecer en el texto. Pena y conciencia sí, ira no tanto, pero este epígrafe es representativo de una costumbre literaria de la época. Como era común también en los textos de la época, hasta prácticamente fines del siglo XIX, tanto los textos narrativos como los ensayísticos como los dramáticos tenían que tener una estructura tripartita de introducción, desarrollo y conclusión, que es el esquema básico que viene desde por lo menos Aristóteles y se usó entonces en la literatura obligatoriamente hasta fines del siglo XIX, porque una obra que no tuviese esa estructura, que sobre todo una conclusión, un cierre, no era aceptada. ¿Qué es lo que está planteando este primer párrafo? En uno de esos pequeños llanos que se pueden encontrar al recorrer la carretera empinada que va de Brattleboro a Bennington y se cruza con la Montaña Verde, allí en 1820 había una pequeña vivienda solitaria habitada por una mujer cuyo apellido era Ransom. Lo que está dando ya de información este párrafo es un dónde, un cuándo, un quién y un cómo. Es decir, dónde estamos, les voy a mostrar ahora, en el estado de Vermont. Cuándo, en 1820. Quién, esta mujer de apellido Ransom y que vive aislada en una vivienda solitaria. Por cálculos que hice de acuerdo a la información que da el cuento, en 1820, que es el final de la historia, o sea, eso es interesante, el cuento empieza por el final. Entonces, en 1820, Isabel Carrick, o Isabel Ransom, tenía alrededor de 40 años, como máximo 45 si tomamos un margen amplio, pero por encima de 40 años. Este es el dónde, entonces, en el estado de Vermont. Esto es New Hampshire y el estado de Massachusetts. Estamos en esta zona. Fíjense que entonces estos Estados Unidos en 1820, desde 1791 han pasado 29, 30 años y el
la superficie de Estados Unidos aumentó prácticamente 4 veces y hay 10 estados más, son 23 estados en total, de los 13 originales. O sea que el avance ha sido muy grande. Toda la parte verde claro son territorios a habitar, pero los que están con nombre son estados ya instituidos. Puntualmente entonces estamos en la carretera entre Brattleboro y Bennington, que se ubica entonces en el estado de Vermont, y que estamos ahí nomás de lugares que van a ser nombrados después, New Hampshire y Massachusetts. Y acá tienen la ruta que existe actualmente. Y aquí entonces continúa la introducción, diciendo que Mrs. Ransom había sufrido extrañas vicisitudes en su suerte y se decía que sus problemas habían cambiado por completo su carácter. Cierto era que durante varios años había seguido un curso de conducta tan extraordinario como para provocar el asombro, la pena o la censura de todos sus conocidos. Me detengo aquí porque vean primero el tono, ¿no? Extrañas vicisitudes, completo cambio del carácter, extraordinario, asombro, pena, censura, etcétera, palabras fuertes, ¿no? Es decir, que ya hay un tono que llama la atención, algo terrible le ha ocurrido a esta mujer, y para un lector que lee este texto por primera vez, es interesante, ¿no?, ponerse de las dos perspectivas, es decir, cómo reacciona el lector por primera vez y cómo reacciona el lector después de haber leído el cuento más de una vez, por la información que ya tiene. Entonces, para un lector que recién inicia el texto, esto obviamente lo llama la atención, lo puede atrapar para seguir leyendo a ver qué ocurrió con esta mujer. La narradora, digamos, viene contando desde el vamos, recién empieza el cuento y después va a haber diálogos, pero vamos a ver que esta narradora no solamente se limita a dar información, sino que también hace comentarios, da opiniones e incluso hace preguntas al lector. Muchos declaraban que sus peculiaridades eran exageraciones a fin de ganarse notoriedad, estas eran las mujeres. Otros pensaban que estaba trastornada, estos eran en su mayoría hombres, y unas pocas personas benevolentes de ambos sexos apelaban a las penas de un espíritu quebrado y contrito que la indujo a renunciar al mundo adulador pero falso y buscar un refugio a sus aflicciones en una morada recluida en las colinas. Fíjense que en este tercer párrafo entonces, porque ahora va a venir otra cosa de la introducción diferente, cierra con la misma idea de la casita, ¿no? Lo que antes había hablado de vivienda solitaria, ahora habla de morada recluida, aislamiento y soledad de esta mujer. Pero en el párrafo entonces están, digamos, las tres hipótesis que maneja la gente, no se sabe exactamente quiénes todavía, que tienen estas tres opiniones. Por un lado, entonces, un grupo de mayoría mujeres piensan que son exageraciones para llamar la atención, un grupo que tiene mayoría de hombres piensa que está trastornada y otro más pequeño, un espíritu quebrado y contrito. Marqué renunciar al mundo adulador pero falso, porque eso es interesante al dar información acerca de la clase social de Isabel, porque, digamos, alguien que se deje llevar por el mundo adulador pensando que es cierto, no es una persona de clase baja, es decir, para una persona de clase baja el mundo no es adulador y es real. Esto ya está dando una cierta información acerca de dónde va a estar ubicada Isabel en cuanto a clase social. Lo que está marcado en azul son marcas puntuales de la narradora, más allá de sus opiniones, sus comentarios, etc. Y hay matices entre ellas, porque cuando plantea que se decía que los problemas le habían cambiado por completo a Isabel, está tomando la palabra ajena sin prestar
testimonio. En cambio, cuando dice cierto era, está planteando que ella sabe acerca de esta cuestión. Lo que no queda claro de la narradora es la posición que tiene con respecto al relato, porque si bien prácticamente es una narradora omnisciente, eh, se ve que ha estado presente o que conoce a la gente, por tanto esas sutilezas la van ubicando como narradora. Y acá, dentro de la introducción, hay algo muy, muy interesante, que es un comentario de la narradora, que funciona al mismo tiempo como un comentario metaliterario, porque está hablando del cuento mismo, si en el cuento se habla del cuento, en este boceto se habla del boceto, y también genérico porque está hablando del género boceto. Dice, solo puedo dar un resumen de la historia de la señora Ransom. Aquellos que lamenten su brevedad, si existen lectores tan anticuados en esta era de fragmentos y trozos literarios, con la ayuda de un poco de imaginación, pueden fácilmente adornar estos hechos simples con todas las circunstancias complejas, descripciones encantadoras e interesantes coloquios de una extensa novela romántica. Me siento un tanto inclinada a intentar yo misma la hazaña. Si se desean obtener ganancias o fama, este modo abreviado de autoría no es más que una mala forma de gestión. En fabricar una novela en 2 volúmenes apenas se requiere un mayor esfuerzo mental que en escribir un buen boceto. Bien, acá hay un montón de cosas que plantear. Primero, ¿por qué está hablando de la brevedad? ¿Por qué está hablando de un boceto? Puntualmente estamos en una época que en Estados Unidos, 1831, en que en Estados Unidos ya hay implantado un mercado literario de periódicos y revistas, semanarios, etcétera, que publicaban no solamente novelas por fascículo, sino textos breves. O sea que surgió un mercado en ese momento en Europa y en Estados Unidos para los textos breves, fueran cuentos, fueran ensayos, fueran poemas cortos, etcétera. El punto es que eso hace que de a poco estos géneros breves que con respecto a la novela o el ensayo o un poema extenso, etcétera, estaban vistos como géneros menores, empiezan a tener más prestigio, y durante el siglo XIX justamente se va a producir, eh, digamos, la explosión del cuento en Estados Unidos, con Poe, por ejemplo, y en Europa, y estos textos breves entonces van a circular muchísimo. O sea que hay un mercado que surge de la existencia de la industria periodística, digamos, ¿no? De diarios y revistas. Tenemos entonces, por contraposición, la hegemonía de la novela, por eso ella compara con la novela romántica, y lo que plantea entonces, y es muy fuerte, es que es tan fácil escribir, o tan difícil, escribir un boceto que una novela. Solamente basta rellenar, es decir, agregar las circunstancias complejas, descripciones encantadoras, interesantes coloquios de una extensa novela romántica. Pero dice entonces que si uno quiere obtener ganancias o fama, el texto breve no es una buena salida. Justamente en esa época el problema era que los textos breves se pagaban muy poco, no había derechos de autor. Eso fue lo que le ocurrió a Poe puntualmente, digamos, no, sus cuentos eran pagados muy poco una vez y luego se reproducían en montones de diarios a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, y él no tenía nada, ¿no? Hasta fines del siglo XIX no hay ley de copyright, incluso internacional, de modo que había mucha circulación de textos sin que se pagara ningún tipo de royalties. Otra cosa interesante es esa idea de me siento un tanto inclinada a intentarlo yo misma, ¿no? La hazaña de escribir la novela, porque sostiene esta cuestión de que es lo mismo, que se requiere tanto esfuerzo mental como para escribir un boceto.
Y otra palabra interesantísima es esta fabricar, que puntualmente está usando esa idea, fabricar, manufacture, porque está contraponiendo la idea romántica del genio y la creación, es decir, que la obra literaria se producía como un gesto de creación, como el gesto divino en crear el mundo. En cambio acá habla en términos materiales, en términos de esfuerzo, ¿no? De trabajo que implica fabricar algo. Y decir en 1831 fabricar una novela es una frase muy interesante. Digamos, se tenía en general una idea mucho más respetuosa de la novela que como una mera artesanía, ¿no? Aquí comienza el desarrollo del cuento. O sea, lo que vimos recién, entonces es el primer relato que engancha y que empieza por el final y luego ese párrafo de comentario. Viene entonces la historia de Isabel Carrick, que ha nacido en las Indias Occidentales, es decir, ahí tienen el mapa, lo que está en rojo, si bien el mapa no es de la época, pero básicamente el punto es que es totalmente factible que Isabel haya nacido en Jamaica porque se nombra después esa isla. Y empieza entonces el relato acerca de este relato, este resumen que dijo la narradora de la vida de Isabel. Su madre entonces muere poco después del nacimiento de ella, cuando ella tiene 12 años, muere su padre, pero se había casado y tenido otro hijo, y acá empieza la cuestión ya patriarcal. Empiezo en el segundo párrafo por la parte en blanco, porque ¿qué ocurrió? Carrick le dio toda su propiedad, que era muy grande, a su hijo, estipulando que entonces Isabel debe ser educada y sostenida por su hermano hasta que se case y si queda viuda tendrá una pensión de 100 libras. Eso, que es un hecho, leído por la narradora, es lo que aparece en naranja. Con esa parcialidad mal juzgada, que puede calificarse de una injusticia del tipo más cruel porque desconcierta completamente la ley y a menudo se oculta bajo pretextos que impiden que la víctima reciba incluso compasión, Carrick hizo esto. Entonces, ¿por qué está reclamando tanto? Primero, porque desconcierta completamente la ley. La ley en ese momento no permitía a la mujer tener propiedades ni hacer ningún tipo de juicios, o sea, no tenía entidad política de ningún tipo, ni judicial, ni nada. Tenía que hacer todo a través de los hombres. Entonces, ¿cómo puede ser que esta mujer diga desconcierta completamente la ley? Pero la ley tampoco negaba que una mujer pudiera heredar. Y acá la cuestión es que Carrick la desheredó. Carrick simplemente prefirió a su hijo varón y la dejó a ella dependiente del chico, o sea que, de nuevo, ella había dependido de su padre, ahora dependía de su hermanastro. Entonces, de ahí la cuestión de la queja de esta mujer, ¿no? Que además es muy cruel porque ni siquiera se le tiene compasión ante la arbitrariedad patriarcal de su padre. Lo de 100 libras al año lo marqué porque va a volver. Cuando se conoció el contenido del testamento, los parientes maternos de Isabel se enfurecieron mucho y le exigieron que renunciara al mismo, ¿no? Entonces esta es una especie de primer mal consejo que recibe Isabel. Los parientes maternos la obligan a renunciar. Y una primera pregunta es entonces, ¿qué hubiese ocurrido si ella hubiese aceptado las condiciones de la herencia de su padre? Y se hubiese quedado dependiente de su hermanastro, pero con dinero y cierto grado de libertad. Si se hubiese podido casar con Ransom, quizás sin los problemas que tuvo con su tío. ¿Sí? Estos son, digamos, posibilidades que uno puede suponer de acuerdo a lo que va ocurriendo en la historia. Entonces, Isabel queda a cargo de la familia del lado de la madre y puntualmente de su tío Tolbert, que aparece acá como personaje. Después se comenta lo siguiente: algunos disturbios que ocurrieron poco después entre la población esclava volvieron desagradable la situación de Mr. Tolbert en Jamaica y decidió abandonar la isla.
Este es un comentario que tiene que ver con la esclavitud. En Jamaica la esclavitud se abolió en 1834 recién, o sea que acá estamos alrededor de 1798, de modo que todavía la isla hay esclavitud. Pero no se comenta ni se evalúa la situación de la esclavitud. Entonces, debido a que la esposa era estadounidense, etc., van a vivir a Nueva York. Cuando llegue Isabel a Nueva York, entonces, de acuerdo a los cálculos que hice, tiene 16 años. Este es uno de los datos que permite ir más o menos armando esa cronología, o sea que estamos en alrededor de 1798. Y el tío, a pesar de ser inglés, debido a que va a vivir en un país donde, aunque no se tenga dote, el matrimonio es un asunto del corazón y no de la conveniencia, deja, digamos, circular sin problemas, ¿no? La establece económicamente bien a Isabel, pero vamos a ver después que va a manipularla. Interesante desde el punto de vista, digamos, de la estructura del texto, del cuento, es que cuando entonces ahora se va a hacer el retrato de Isabel, vamos a verla físicamente y algunas de sus características morales, digamos, en general, como se decía en aquella época, es decir, una cuestión de su carácter, se hace a través de un diálogo. Entonces, ¿qué información se nos da de Isabel? Que tiene mejillas muy blancas, es fina y delicada, profusión de rizos que son negro azabache, y fíjense esta cuestión de ubicar un verso, estamos hablando de una persona supuestamente común y corriente, que está manteniendo en lenguaje común un diálogo, pero el lenguaje, como vamos a ver después, porque voy a hacer una comparación, el lenguaje es el mismo en los personajes que de parte de la narradora, y es un lenguaje decoroso, es un lenguaje literario de la época, tenía que ser decoroso. En este caso entonces es esta cuestión de que coincide el mismo lenguaje literario para los seres comunes y corrientes que para la narradora. Las otras características, entonces, se habla de apariencia de un ángel, y es introducido Edwin Cohn, que, como veremos, va a ser el candidato de Tolbert. El lector que recién empieza todavía no reconoce que Edwin Cohn va a ser un personaje un poco más importante, y a partir de él se nos dice que entonces el color en las mejillas le surgen a Isabel ante el sonrojo, al menor cumplido o emoción, o sea que es alguien humilde y recatada, y ese sonrojo no proviene simplemente de una cuestión de salud, cruda salud física o maquillaje, sino de la delicadeza de la mente y del sentimiento. Entonces también se está haciendo un retrato moral del alma, digamos, de Isabel. Luego los ojos. Sabemos entonces que los ojos son negros por este también rechazo de esta señora, que son vivaces, y de nuevo se vuelve a la idea de los ángeles, acá los ojos de los ángeles. Con respecto a Edwin Cohn, tenemos información que era cortés, que era un hombre galante, por tanto también nos está ubicando en una zona de clase alta, ¿no? Un trabajador puede ser cortés, pero galante en el sentido que se está planteando aquí, de reverencias, de maneras sociales, pero también de ropa, no era posible. Y la manera en que se lo introduce a John Ransom, que va a ser un personaje importante, secundario pero importante, que es porque va a ser esposo de Isabel, es indirectamente introducido por el hecho de que ella le hubiese importado el comentario que hizo Edwin Cohn si lo hubiese dicho John Ransom. Por tanto, ahí ya nos está diciendo que ella está enamorada o que le interesa. Y acá viene el tema que se trata bastante en el cuento de el beneficio versus el sentimiento, ¿no? En el
puntualmente en el matrimonio. Dice, no hay tema en el que ancianos y jóvenes difieran más sustancialmente, en su opinión, que en las cualidades que garanticen de manera más probable la felicidad en el estado marital. Entonces, los ancianos se inclinan por el beneficio, los jóvenes por el sentimiento. Estamos en plena época romántica. En Estados Unidos está comenzando la influencia fuerte del romanticismo. Por tanto, esta idea de, ¿no?, el matrimonio a partir del beneficio mutuo, y que es una concepción anterior, y la del amor. Cuando Isabel Carrick se casó con John Ronson en oposición a los deseos de su tío, no tuvo en cuenta su beneficio, y eso es ser imprudente, ¿no? Fíjense entonces que en esta frase me interesa porque la narradora está interpelando al lector, pero de una manera irónica. O sea, obviamente, en este momento el pensamiento es que el matrimonio por beneficio está marcado negativamente y el matrimonio por amor marcado positivamente. De modo que esto de, y eso es imprudente, no es un guiño al lector. Luego tenemos la opinión de Tolbert, y se plantea que tenía ideas aristocráticas acerca del amor y el matrimonio, y aparece su exposición. La devoción de los auténticos amantes, observaba Tolbert, no tiene ninguna importancia excepto para adornar un relato, excepto en la literatura. Es entretenido leer sobre el amor en una novela, pero creer en su realidad, en que es necesario un capricho particular para que las personas sean felices en el matrimonio, es tan absurdo como dar crédito a las historias de dragones y demonios, caballeros y nigromantes, personajes enaltecidos y castillos encantados, y todo el material de los romances de caballería, de los cuales se han absorbido las insensatas ideas del amor. El material está en francés, van a ver que aparecen 2 o 3 palabras en francés, y eso tiene que ver con también cierto nivel cultural, tanto de la autora como de Tolbert. Entonces, él plantea que este capricho, ¿no?, del amor existe solamente en la literatura, y el que crea en eso está creyendo en fantasías. Y esas fantasías las pone en los romances de caballería como origen, y eso es real, es decir, la concepción nuestra del amor proviene en gran parte de lo que se llamó la tradición del amor cortés en el siglo XI, ese tipo de literatura conectada con las leyendas del rey Arturo, los caballeros, los torneos y las justas, y que luego, al ser retomado por el romanticismo, se pone entonces los sentimientos, el amor, la belleza, los sentidos, etcétera, en el centro, desplazando a la razón, que era la facultad principal del iluminismo. De modo que esta idea que nosotros actualmente tenemos del amor tiene una tradición cultural que viene de lejos y que pasa por el romanticismo y se instala y no deja de existir, digamos, y en gran parte por la cultura estadounidense, a través de su visión del amor y cómo lo transmite por sus productos culturales. Luego Tolbert pasa a dar su idea, lo que corresponde, la idea que corresponde acerca del matrimonio. Si el matrimonio con mayor probabilidad de asegurar la felicidad de las partes contratantes debe fundarse, como cualquier otro negocio, en el interés mutuo. La unión debe conferir algún beneficio sustancial a cada uno. Entonces, el conocimiento de que su asociación es indisoluble los induciría, si tienen sentido común, a tratarse mutuamente con complacencia, que es toda la felicidad que se debe esperar. Entonces tenemos aquí la comparación entre el matrimonio por beneficio mutuo, que tiene que ver mucho con la aristocracia y con los convenios y contratos y relaciones sociales, mercantiles, etcétera, entre las familias ricas, que entonces en ese contexto la idea del amor parece algo fantástico. En cambio, entonces en el romanticismo eso se invierte. Y finalmente, entonces, cuando Isabel prefiere a John y su tío
abandona furioso los Estados Unidos, se plantea, de acuerdo a su opinión, este juego de comparación entre las características de la cultura estadounidense, lo que está marcado en naranja, y la de Inglaterra, lo que está marcado en verde. La buena sociedad, el refinamiento, el rango, versus la nivelación del republicanismo. Son todos, dijo, una perfecta canalla en su sensiblería. Entonces, esto de el sentimiento, él, por supuesto, lo plantea en términos de sensiblería. Tanto que la elección de Isabel fue elogiada en algunos de los círculos más altos, porque caramba, John Ransom es trabajador, emprendedor e inteligente. Puedo decir lo mismo de mi lacayo. Entonces acá se marca algo que va a ser importante en el cuento, y es el desdén por el trabajador, por la clase que trabaja. Ellos pertenecen a una clase que no, y como además entonces en Estados Unidos, por más que sean los círculos más altos, se respeta y se valora el trabajo, el emprendimiento, la inteligencia. Entonces pasan 14 años de felicidad para Isabel, en que el tiempo se mide en bendiciones y placeres. Aún ella es encantadora, amada, una tierna, experimentada y confiable amiga de su excelente esposo y la madre de un hermoso niño. ¿Qué mayor felicidad puede ofrecer el mundo? Y luego va el poema que les voy a comentar. Pero lo interesante acá es la manera en que está retratada Isabel, porque no se la supedita a su marido, sino que se lo pone en términos de amiga. Y lo que me interesa del poema, más allá de lo que dice en sí, es primero el contraste, ¿no? Porque estamos tratando con una historia casi catastrófica, de modo que no hay que permanecer en la imagen de la felicidad. Pero lo que me interesa es que recuerden en el diálogo entre Miss Dottin y Edwin Cohn, que ella también citaba poemas cuando hablaba, y fíjense que el mismo esquema, el mismo recurso, está utilizado por la narradora, y eso significa que el lenguaje literario está utilizado tanto para el discurso de la narradora, el discurso más propiamente literario, pero cuando ella va a citar a la gente común y corriente hablando, resulta que el estilo literario también está ahí. No hay diferencia con una manera de hablar cotidiana, común, la gente no hablaba así. Pero después de esta felicidad de 14 años, llega la guerra anglo-estadounidense de 1812, en que en el contexto de la guerra entre Gran Bretaña y la Francia napoleónica, los Estados Unidos, sintiéndose amenazados en el norte canadiense por los británicos y en el oeste por los nativos que estaban organizando lo que se iba a denominar Confederación India bajo el apoyo político y militar de Gran Bretaña, y eso significaba una amenaza futura para los Estados Unidos. Entonces, el 18 de junio de 1812, Estados Unidos invade los territorios canadienses del norte y se genera esta guerra que dura hasta 1814. Entonces, a raíz de la guerra, Mr. Ransom empieza a tener problemas económicos. Primero lo ayudan sus amigos, pero cuando se inician las luchas, la guerra produce esta conmoción económico-financiera que deja de lado los problemas individuales, y entonces la perspectiva que da esta parte es un futuro con serios problemas económicos. Pero surge el azar, de modo que en un viaje que hace Ransom de Albany a Boston, ahí tienen el mapa para ubicarse con respecto a lo demás, o sea, Isabel va a terminar viviendo por esta zona, y entonces en un accidente muere Mr. Ransom, o sea que Isabel, llovido sobre mojado, queda viuda. Por tanto, ella, debido a esta conducta que ha llevado a lo largo de los años, es decir, el haber rechazado su
su conveniencia aristocrática, hace que sus amigos la abandonen y termina entonces pidiendo ayuda a los parientes del esposo y viviendo con sus suegros en un pueblo de la parte occidental de Massachusetts, o sea que estamos también por esa zona. La ubicaron en una pequeña aldea rural chismosa, donde el sistema de espionage, de nuevo una palabra francesa que había surgido por aquellos años, era tan perfecto y tanto más hostigador para aquellos que no estaban acostumbrados a sus operaciones como alguna vez lo fuera en París, cuando Fouché estuvo a cargo de la policía bajo las órdenes de Bonaparte. Vamos a entrar en el tema de la aldea y el sistema de chismes y control que ejercen las mujeres, pero la cita a Fouché me interesó porque justamente la palabra espionage surge a raíz de este personaje muy truculento, muy oscuro, que manejó todo el sistema de control policíaco durante la época de Napoleón e incluso lo tuvo prácticamente en jaque también a Napoleón. Era un personaje con mucho poder y que en una nota que leí hace poco no solamente se lo conecta con el surgimiento del espionaje, sino también con el surgimiento de las fake news. Y la narradora entonces detiene la narración sobre Isabel para concentrarse en una descripción del pueblo a donde ella termina viviendo con sus suegros. Y entonces plantea el tema del carácter yanqui. No es en las ciudades o entre los educados y a la moda de una comunidad que realmente se puede descubrir las peculiaridades nacionales. Debemos ir a los pueblos remotos y a los asentamientos dispersos en el interior de Nueva Inglaterra. Si queremos descubrir el efecto, ya sea para bien o para mal, que la condición, principios, prácticas e instituciones de los puritanos han tenido sobre el carácter yanqui. El yanqui, o yankee en inglés, es una palabra que viene de aquella época. Se suele utilizar para nombrar a los habitantes de Nueva Inglaterra, también llamados norteños o estos que hemos estado denominando WASP, o sea, protestantes anglosajones blancos, y son los herederos de justamente los puritanos. Acá es interesante entonces primero la idea de que la representatividad en el carácter nacional, en este caso el carácter yanqui, tiene que ver más con los pueblos pequeños que con las ciudades. Y es interesante volver al título del libro, que era Bocetos del carácter estadounidense, porque ella va a estar planteando el carácter nacional a partir de esta región, de la región de Nueva Inglaterra, lo cual, digamos, siguió ocurriendo por mucho tiempo debido a la tradición cultural e intelectual que se desarrolló a lo largo de la colonia y que esta zona es la que justamente existe una intelectualidad y existen escritores. O sea, en el sur hay una cultura muy diferente, hay escritores, pero de una literatura diferente, y en el oeste todavía no se está escribiendo. Vamos a tener que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para que se empiece a generar literatura acerca del oeste, incluso por mujeres. No todo ha sido para bien, pero nuestros enemigos nunca han descubierto la mayor falla. Aquí hay algo muy interesante que está marcado, que es esta idea de nuestros enemigos, ¿no? Como esta idea de que el otro es un enemigo está bastante fuerte en la cultura estadounidense, eh, al punto de que varios estudiosos han comentado la idea de que para poder funcionar, Estados Unidos tiene que siempre ubicar un enemigo, sea interno o sea externo. Entonces la narradora pasa a describir el rasgo principal de los yanquis, planteando que entonces no es fijoneo, ni desconsideración, ni egoísmo, es cálculo. Un profundo, frío, cuidadoso cálculo. Un yanqui habla de la mentalidad común, o sea, se está planteando como tipo,
calcula su generosidad y compasión tan metódicamente como sus ingresos, y desperdiciarlas en un objeto no rentable o que no lo merece sería una tontería, incluso algo malvado, o sea, incluso algo pecaminoso. El yanqui es caritativo, pero por principios, no por sentimientos. Sin embargo, sin ser deficiente en calidez de corazón, el deber, su deber, es siempre primordial en sus impulsos. Por tanto, su rígido cumplimiento del deber se vuelve a menudo concienzudamente la excusa para retener la ayuda a los necesitados, temor a alentar su ociosidad y para entrometerse en las acciones más secretas y las penas sagradas de los afligidos, antes que compadecerse de sus pesares. No vaya a ser que aquellas, o sea, las acciones más secretas y las penas sagradas, sean merecidas o provocadas por ellos mismos. Entonces, el yanqui es caritativo, pero medido por cómo funciona el otro. Si el otro se merece lo que le está ocurriendo, él no tiene por qué ayudarlo. Entonces, en vez de compadecerse y de utilizar, digamos, la política de haz bien sin mirar a quién, se mide el cálculo. No vaya a ser que entonces el pecador sea responsable de lo que le pasa. Esto tiene que ver con la visión puritana en que ellos creían en la gracia debido a su origen calvinista, ¿no? La gracia era un don que daba Dios arbitrariamente, algunos se iban a salvar, otros no, de modo que el punto era cómo ubicar en la realidad quiénes tenían gracia y quiénes no. Y eso se lo planteaba de acuerdo a lo que se veía, es decir, la gente rica tenía gracia de Dios porque los estaba bendeciendo en vida, y la gente pobre eran los pecadores. Por eso entonces el yanqui y el estadounidense en general, debido a esta tradición cultural, tiene esa impronta de ayudar si el otro lo merece, pero si el otro es pecador y tiene merecida su pena, eso lo desliga de la ayuda. Entonces el yanqui en sus cálculos generalmente hace de su propia situación, conducta y principios un modelo para los demás. O sea, esta idea de la conducta llevada a un modelo de comportamiento. Acostumbrado a trabajar él mismo, calcula que todas las personas deben trabajar constantemente y estar obligadas por su estrecho ingreso a practicar una rígida prudencia. Considera que un gasto manirroto es producto de una abundancia que se derrocha. Entonces acá tenemos una cuestión interesante, el tremendo énfasis que se pone en la cultura puritana en el trabajo. Trabajar y trabajar y trabajar y evitar el derroche, o sea, si las ganancias producto de ese trabajo son grandes, no se van a utilizar en derroches ni en lujos, y para evitar el ocio. Habíamos visto que el yanqui entonces puede tener la excusa para no ayudar, para retener la ayuda a los necesitados por temor a alentar su sociedad. ¿Por qué entonces este par trabajo-ocio? ¿Por qué trabajar está valorado tan positivamente y el ocio negativo? Porque el ocio es el que genera pecado. Es decir, si uno tiene tiempo, puede dedicarse a otros placeres, y con eso estoy hablando simplemente de leer una novela, leer literatura y todo lo demás que se les pueda ocurrir, pero digamos, ya leer literatura que no fuera didáctica, que no fuera religiosa, era pecado para ellos, para los primeros puritanos, de modo que el ocio entonces propiciaba una situación de pecado. El estar todo el día trabajando y luego, por supuesto, comer y irse a dormir, evitaba que la persona corriera riesgos de caer en el pecado y derrochar su dinero, vivir de lujos, estar ocioso, tener placeres, etcétera. Por otro lado, esto es también, toda esta visión es una justificación de la explotación económica del otro, porque fíjense qué bien que funciona. Pagarle poco al otro significa ayudarlo para que no derroche y para que se la pase trabajando y por tanto no peque, porque no tiene tiempo para los placeres. Entonces este es el panorama que da ella, muy, muy adecuado, muy justo,
en términos culturales de lo que es la cultura yanqui, que viene en Nueva Inglaterra desde los puritanos y que fue extendida por ellos mismos al resto de Estados Unidos, de modo que se vuelve estos rasgos, de alguna manera, sobre todo hasta el siglo XIX, como típicos de los estadounidenses. Y entonces la cuestión es que entre esta gente, entre este tipo de gente, va a parar Isabel y inmediatamente, por su condición aristocrática, recibe la atención fuerte de toda la comunidad. Y hay de nuevo un diálogo que voy a ir tomando las partes marcadas entre varios personajes secundarios que justamente tiene que ver con esta intromisión del pueblo en la vida de Isabel. La señora Dustin pregunta si Isabel hace algo, le contestan que no es ella, sino que tiene una sirvienta negra. Después hacia el final voy a hablar de esta afroamericana que aparece. Tiene un hijo que tiene casi 15 años, pero aparentemente, a pesar de haberse casado con alguien trabajador, lo ha educado como aristócrata, de modo que no ha trabajado nunca en su vida y viste con ropas lujosas. Todo ese tipo de cuestiones son muy rechazadas por un pueblo puritano. El señor Dustin entonces los trata de gente pretenciosa, que no reparan en gastos y que, fíjense la palabra de vuelta, nunca han calculado cómo ganarse la vida. Pero está también esta obligación, esta misión de caridad, o sea, la caridad es más una misión que una necesidad propia, afectiva para con el otro, de siempre tener en cuenta a los que sufren, o sea, en este caso, una viuda y un huérfano. Mrs. Dustin remarca eso. Hay que tener en cuenta que esta gente está desamparada. Pero Mrs. Pratt le plantea que personas como nosotros que trabajamos tan duro no podemos sentir que es nuestro deber apoyar a una familia ociosa. Ese chico podría ayudar a mantenerla. O sea, de nuevo, ese cálculo, es decir, no podemos mantener a alguien que no quiere trabajar. Y luego se comenta que entonces Isabel es una mujer muy determinada a hacer las cosas a su manera, muy altiva, y Mrs. Pratt da el ejemplo o cuenta la anécdota de que cuando llegó Isabel al pueblo, ella fue a visitarla con la intención de estimarla, pero Isabel no le prestó ni siquiera atención. Entonces termina diciendo, no puedo perder el tiempo en visitar personas tan orgullosas. Y luego de la evaluación que se ha hecho desde personajes secundarios del pueblo acerca de Isabel, tenemos acá un nuevo retrato, pero desde un punto de vista más ideológico de clase y de forma de ser, de carácter de esta mujer, en la que se dice que, bueno, tenía disposición amable y generosa, que era sensible, mente refinada y delicada, o sea, justamente lo que posibilita ser parte de una clase alta, aunque doblegada por la aflicción. No estaba en lo más mínimo despojada de esos sentimientos de independencia y superioridad que las personas, siempre acostumbradas a la riqueza y la humilde asistencia de los esclavos, deben necesariamente absorber. Y esto es interesante porque muestra cómo se desarrolla, cómo se forma esta mente refinada y delicada y la sensibilidad de esta gente y sus sentimientos de independencia y superioridad por estar acostumbrados a la riqueza y a la esclavitud. Es decir, no tener que trabajar por ambas cuestiones, una lleva a la otra, es decir, la esclavitud produce riqueza, pero no se evalúa desde este lugar. La narradora no evalúa la cuestión de clase. Estaba conmocionada por la aspereza de los aldeanos e irritada por lo que consideraba una insensible interferencia en sus preocupaciones privadas, pero especialmente la idea de que su hijo debería ser confinado al trabajo le era indignante, un ultraje a toda decencia que ella nunca podría perdonar.
Tenemos entonces este retrato desde un lugar diferente al de los pueblerinos, digamos, y que muestra también la tensión que se verifica entre Isabel y el pueblo. Las ideologías y las visiones del mundo son opuestas. Las dos partes, o sea, el pueblo y ella, pronto estuvieron completamente en desacuerdo, y los aldeanos, a fuerza de quejas, sino de razones, como es habitual, salieron victoriosos. Convencieron al anciano Ransom de que su nieto John seguramente se arruinaría si no le enseñaba a trabajar. Pero el muchacho era tan tenaz con sus privilegios patricios como su madre, y en lugar de ponerse la ropa cotidiana de un campesino, le rogó que le permitiera alistarse como soldado. Entonces tenemos acá el prestigio de lo militar por encima del trabajo campesino, algo que por supuesto tiene una tradición de siglos y que esta gente aristocrática de origen inglés continúa considerando. Fue una escena difícil para la señora Ransom, pero finalmente el orgullo y los prejuicios de la mujer prevalecieron sobre la ternura y la aprensión de una madre. Sabía que su hijo estaría más expuesto al peligro con el mosquete, pero así escaparía de la contaminación de la pala. ¿El campo de gloria o el campo de maíz? ¿Podría una persona de su educación y sentimientos preferir lo último? Le permitiría irse a servir a su país y dejaría su destino en manos de ese poder que cuida al huérfano. Podría humillarse ante Dios e interceder por su hijo, pero no podría soportar verlo degradado ante los hombres, como estimaba que lo sería si trabajaba. Estos dos párrafos plantean un retrato de Isabel desde su mirada aristocrática y su absoluto desdén por el trabajo. El muchacho se fue y pasaron algunas semanas antes de que un extraño llegara al pueblo y preguntara por Mrs. Ransom. Era un mensajero de los ejecutores de su tío Tolbert. El caballero, en su lecho de muerte, había legado su inmensa propiedad al hijo de Mrs. Ransom, pero aún deseando manifestar cierto disgusto por su sobrina, ordenó que si el chico moría antes de cumplir los 18 años, la herencia debía ir a un pariente lejano en Inglaterra. Después de ese periodo, después que cumpliera 18 años, si muriera sin herederos, la propiedad personal, que era muy considerable, sería de su madre. Entonces, mientras está en el ejército, recuerden que estamos entonces en la guerra anglo-estadounidense de 1812, que dura hasta el 14, esta es una de las últimas batallas, entonces al reclutarse este joven, lo envían a la batalla, lo que históricamente fue la batalla de Chippewa, que está ubicada por esta cruz. Estamos de nuevo en Massachusetts, Vermont, New Hampshire, acá está Boston, o sea que estamos en la zona del límite con Canadá, está Toronto, está Ottawa, Montreal, los Grandes Lagos, por ahí nomás está las Cataratas del Niágara. De modo que, bueno, en esa batalla que fue importante porque fue un triunfo para los Estados Unidos y es una de las últimas batallas de la guerra que gana Estados Unidos, entonces la narradora plantea quién imaginará el dolor de la madre. Avivó por un corto tiempo la preocupación y la consternación de los aldeanos. Sabían que habían sido sus quejas las que indujeron a Mrs. Ransom a enviar a su hijo lejos de ella y se sintieron condenados. O sea, primero sienten que consecuencias tuvo su presión y que ella haya decidido junto con su hijo que en vez de trabajar sea soldado. El pesar de los aldeanos fue de corta duración. Quedaron convencidos de que Mrs. Ransom no tenía nada por qué ser compadecida, que sus problemas no eran sino un justo castigo por su orgullo y obstinación, y que sin duda fue una misericordia que su hijo muriera, ya que ahora ella no tendría dependencia terrenal y probablemente pronto adquiriría un sentido apropiado de sus locuras y vería entonces que todo había sido ordenado para mejor. Entonces, planteando los rasgos del carácter yanqui que expresó antes, de nuevo esta problemática. O sea, primero los aldeanos se sienten culpables y luego consideran que todo esto es producto de cómo se comporta esta mujer desde su lado aristocrático y que en definitiva
tiene sentido lo que ha ocurrido porque es un castigo de Dios para que ella se dé cuenta de las locuras que ha cometido, que se dé cuenta de que hay un orden divino que la está juzgando. Esto significa que ella, entonces, al morir su hijo, quedaría absolutamente desamparada. Pero hay en el pueblo, entonces, un comerciante que no mide la cuestión de pérdida de ganancia, o sea, que no está dentro de la ideología yankee, Mr. Lawrence, que la ayuda a litigar, a ir a la justicia, porque la mujer sola no podía, es decir, una mujer tenía que ser representada por un hombre para poder manejarse no solamente en las cuestiones económicas, sino también en las cuestiones judiciales. Por tanto, la ayuda para obtener de la herencia de su padre por alguna cláusula o alguna cuestión del testamento que le permite tener una pensión de 100 libras de nuevo, el mismo valor que se manejó antes, de modo que entonces ella no queda completamente desamparada. De todas maneras, si fuera así, seguiría viviendo con sus suegros. El punto es que esta pensión le permite a ella independizarse de ellos e irse a vivir al pueblito en el camino entre Brattleboro y Bennington. El destino de su esposo e hijo, pero especialmente el último, hizo presa de su corazón y casi le abrumó el juicio. Sintió que había cedido a sus propios prejuicios cuando consintió que fuera a la guerra. La autoacusación la volvió desdichada. Culpó a la gente, es cierto, pero eso no produjo la expiación o justificó su propio error. Entonces, primero fíjense que la manera de reaccionar de ella obviamente es totalmente diferente a lo que esperaban los del pueblo. Cambia su manera de mirar el mundo, culpa a la gente, pero al mismo tiempo eso impide que deje de sentir remordimientos y no puede haber expiación ni justificar lo que hizo. Y es interesante que esta es la primera y única vez en el cuento que aparece la palabra prejuicios. Finalmente se alojó en una casa pequeña, ubicada lo más cerca posible del lugar donde su esposo pereciera, y allí residía en 1820, acompañada solo por su fiel negra que la había servido desde la infancia. Entonces ella siente remordimientos por sus prejuicios y se queda sola y amargada, pero inflexible. Y vamos a entonces la cuestión de la afroamericana. Ten en cuenta que si el padre y el tío de Isabel eran ricos y tenían campos en Jamaica, es porque usaban esclavos, es decir, hasta 1834 no se produjo la abolición de la esclavitud en Jamaica, así que estamos mucho antes. De modo que esta negra ha sido en Jamaica su esclava. También una esclava personal que solían tener una vida mejor que los que tenían que trabajar en los campos o en lo que fuera, pero aún así una esclava. Para cuando llegan a Nueva York, más o menos los números dan que lo hacen en 1798, cuando ella tiene 16 años, y en Nueva York la abolición de la esclavitud fue en 1799, o sea que posiblemente para cuando esta mujer, esta afroamericana, llega a Estados Unidos, ya quizás se la considera libre. Y puntualmente luego al vivir en Vermont, mucho más porque Vermont fue uno de los primeros estados. De hecho, abolió la esclavitud en 1777, muy temprano, antes de entrar a los Estados Unidos. La conclusión empieza aquí. Esto termina con una moraleja que dice, fue víctima de los prejuicios. Pero recordemos que aunque podamos sentirnos excesivamente fastidiados por los prejuicios ajenos, si logramos no rendirnos a la guía de los nuestros,
nunca seremos totalmente desdichados. O sea que está repartiendo las culpas, ¿no? Entonces, para resumir y cerrar un poco este análisis, ¿qué pasa con las extrañas vicisitudes que sufrió Isabel? ¿No? Si recordamos, nace Isabel, a los pocos días muere su madre, a los 12 años muere su padre, hereda a su hermanastro, ella queda en dependencia de su hermanastro, los parientes maternos la obligan a renunciar, queda a cargo de su tío Tolbert, a los 16 años van a vivir a Nueva York, se casa con Ransom, más o menos por esos años, viven 14 años felices, pero llega la guerra de 1812, Ransom primero tiene problemas económicos, pero luego muere accidentalmente, la abandonan los parientes maternos y los amigos de Nueva York, termina viviendo con sus suegros en un pueblo del interior de Nueva Inglaterra. En el pueblo son las mujeres las que controlan la ideología, es decir, controlan a los demás de acuerdo a la ideología yanqui. Los hombres medio la delegan en ellas. O sea, hay una de las escenas de diálogo que yo cité, pero no cité esa parte en que creo que es Mr. Dustin, cuando le hablan acerca de Isabel, al comienzo no sabe de qué están hablando, o sea, él no está al tanto de seguirla, de ver qué hace con su vida. Son las mujeres. Entonces, esta cuestión de que muchas veces la ideología del hombre y otras ideologías, es decir, sea de clase, sea de género, son reproducidas por las víctimas mismas de esa ideología. El pueblo convence a su suegro para que envíe al chico a trabajar. Isabel y él prefieren que sea soldado. Muere Tolbert, hereda al chico, pero nuevamente la pone a ella dependiente de su propio hijo, o sea, vean que siempre depende de algún hombre. Muere el chico en la batalla de Chippewa, en condiciones normales terminaría dependiendo de su suegro, pero Mr. Lawrence le ayuda a obtener una pensión de 100 libras, con lo cual permite, aunque sea, que viva sola y sea un poco más libre. Pero bueno, termina viviendo sola y aislada. Ahora, a la autora le interesan los prejuicios en sí y el daño que producen. Tenemos, por un lado, prejuicios del pueblo yanqui puritano de Nueva Inglaterra, en que pone el valor máximo positivo en el trabajo y los valores más negativos en el derroche, los lujos, los placeres. Por otro lado, los prejuicios patriarcales de aristócratas ricos como el padre Carrick y el tío Tolbert, ¿no?, que además son esclavistas. Y tercero están también los prejuicios de clase que tiene Tolbert con respecto a Ransom, porque es un trabajador, e Isabel misma con respecto a la posibilidad de que su hijo trabaje. Entonces, el conflicto que se plantea entre el pueblo e Isabel está centrado en el valor que se pone al trabajo. Mientras el pueblo está poniéndolo como el valor máximo positivo, Isabel lo pone como el valor máximo negativo. Por tanto, digamos, concentrado en esa idea está el conflicto mismo. Son dos visiones ideológicas completamente opuestas. Pero más allá de que el cuento temáticamente le interese el tópico de los prejuicios, y más allá del azar en el caso de la muerte de Ransom o lo histórico en el caso de la muerte del hijo, las extrañas vicisitudes vienen, por un lado, del desamparo de la ley, que no la protege, que la obliga a litigar a través de hombres, pero fundamentalmente de los caprichos patriarcales de su padre y de su tío. O sea, la ley nos dice que ella no puede heredar. Los que la desheredan son su padre y su tío por ser mujer. O sea que de todo lo que le ocurre, lo más arbitrario
es eso. Por eso se quejaba la narradora cuando Carrick la deshereda. Porque es el rasgo justamente más caprichoso, es la causa más caprichosa de todo esto. Acá hay eventos sociales, eventos históricos, de todo tipo, pero lo más arbitrario es la ideología patriarcal que tienen su padre y su tío, que la desheredan y siempre la hacen depender de un hombre. O sea, ella primero depende de su padre, después de su hermanastro, después de su tío, después de su hijo, sus suegros. Es decir, siempre hay un hombre del cual ella tiene que depender. Hasta el final que por la ayuda de Lawrence, que también por supuesto es un hombre, y eso me parece bien para no hacer las cosas tan blanco y negro, porque eso es ridículo, ayuda y entonces por lo menos permite una vida fuera del desamparo total. Entonces el problema acá es ser mujer.